Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Crece la tensión en Minneapolis con protestas en la calle tras la muerte de un joven de raza negra por disparos de la policía. Piedras contra los antidisturbios que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos no lejos de donde murió George Floyd. Una treintena de niños soldados se unen con sus armas a la policía comunitaria en el estado de Guerrero como manera de enfrentarse a la pobreza y el crimen organizado que castiga esa zona de México. La entrada a los Estados Unidos de migrantes que piden asilo es solo el comienzo de un duro y largo proceso. La difícil realidad es que serán pocos los afortunados en conseguir legalizar su situación en el país. ¿Qué tal? Les saluda Nicole Suárez. Felicidad está en una asignación especial. Comenzamos con las noticias. La atención vuelve a Minneapolis, a poca distancia del lugar donde murió George Floyd y cerca de donde se realiza el juicio contra el exoficial Derek Chauvin, acusado de matarlo. La muerte de un joven de 20 años de raza negra a manos de la policía durante un incidente de tráfico llevó a una protesta. Rubén Pereira nos hace relato de lo ocurrido. Buenas tardes, Rubén. Adelante. ¿Qué tal, Nicole? Efectivamente, Minnesota vive momentos de mucha tensión en pleno juicio en contra del ex policía Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd. Y es que, como bien lo dijiste ayer, otro hombre afroamericano, un joven de 20 años, murió en manos de la policía, desatando la furia de manifestantes quienes se enfrentaron con las autoridades. Este incidente ocurrió en Brooklyn Center, un suburbio de Minneapolis. Según la policía, agentes le ordenaron a Daunte Wright, un joven afroamericano de 20 años, que detuviera su vehículo por una infracción de tránsito. Y cuando descubrieron que tenía una orden de arresto pendiente, intentaron detenerlo, pero el conductor se regresó a su vehículo y uno de los agentes le disparó. Daunte Wright alcanzó a manejar su auto, pero después falleció. La mamá del joven de 20 años dijo que su hijo le habló por teléfono cuando los oficiales lo pararon y escuchó todo el incidente. Según Kathy Wright, la mamá de Daunte Wright, su hijo iba acompañado de su novia, quien le confirmó que el joven había sido baleado. El incidente provocó la furia de manifestantes, quienes fueron recibidos con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras por parte de la policía antimotines. Durante las manifestaciones también ocurrieron destrozos. El alcalde de Brooklyn Center ordenó un toque de queda y el gobernador de Minnesota ordenó el despliegue de la Guardia Nacional. Una agencia externa a la policía está investigando por qué el oficial decidió detonar su arma. Mientras, hoy se lleva a cabo el día 11 de testimonios en el caso en contra del ex policía Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd, y conforme se acerca la etapa final de este juicio, las autoridades temen que se desaten más manifestaciones violentas. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de estos incidentes. Por lo pronto es todo, Nicole. Regreso contigo. Así es, Rubén, muchísimas gracias. Y también le informo que fue despedido uno de los dos policías que protagonizaron un incidente con el teniente del ejército a rociarlo con gas pimienta. Ocurrió en la ciudad de Windsor, Virginia, el pasado 5 de diciembre, cuando el militar circulaba en un auto que no llevaba placa de matrícula. Lo detuvieron en una gasolinera y se negó a salir del coche por miedo a que le hicieran algo, según decía él. El agente despedido le roció 4 veces con gas pimienta hasta que finalmente lo sacaron y esposaron y ya en el suelo. Más de 60 escuelas de primaria y una decena de centros de preescolar del Distrito de Los Ángeles regresan hoy a clases presenciales para intentar recuperar lo cotidiano de la enseñanza. Aunque la vuelta a clase ha sido bien recibida por los padres, sigue habiendo opiniones contrapuestas por el temor a posibles contagios de COVID. Varias escuelas de secundaria y preparatoria están en la lista para recibir y abrir alumnos el próximo lunes. Esa es la situación en Estados Unidos, pero en Guatemala está abierta una batalla entre las autoridades y quienes no respetan las restricciones para evitar contagios de COVID. Solo este fin de semana fueron arrestadas 60 personas que permanecían en locales de ocio nocturno cuando ya habían cerrado después de las 9 de la noche. Según la policía, que usó drones para detectar infracciones, la mayoría presentaba síntomas de ebriedad y no portaban mascarilla. Día tras día, el cruce de familias en la frontera sur no se detiene. Con ellas o sin ellas, solos, son muchos los niños que están llegando. Cada uno tiene su propia historia que realmente rompe el corazón. Rogelio Morataglia ha escuchado muchas de ellas. Buenas tardes, Rogelio. Cuéntanos esas historias.
¿Qué tal, Nicole? Pues te saludo desde La Joya, Texas. Justamente pareciera que a este punto del estado se ha trasladado el flujo migratorio después de que la noche de ayer fuimos testigos de muy poca actividad en el área de Roma, en donde llegaron apenas 3 embarcaciones, menos de 20 personas, pero ahora pareciera que están entrando por aquí los migrantes provenientes, la mayoría de ellos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Como pueden ver, hay unidades familiares con niños pequeños que están buscando una mejor vida acá en los Estados Unidos. Han sido detenidos ya por la patrulla fronteriza. Aquí no está tan cerca el río como en Roma, y los tienen que trasladar justamente en los vehículos de la patrulla fronteriza a este punto. Nos han pedido los uniformados que no hablemos con las personas, que no los entrevistemos. Es una política que pues están aplicando ahora, pero algunas personas sí nos han dicho de el sacrificio que han tenido que hacer para llegar con sus hijos pequeños a este lugar. Al fondo justamente de este grupo se encuentran los menores de edad que viajan sin compañía. Los chicos que serán trasladados a centros, por ejemplo, como el de Donna, que está justamente aquí también en el estado de Texas. Pero pues esta es la situación que se está viviendo en la frontera, Nicole, con familias que entran a diario por la frontera sur, cruzando el río y después pues teniendo que enfrentar algunos problemas. Repito, aquí la patrulla fronteriza los ha trasladado por estos caminos de tierra hasta acá. El río pues todavía está bastante lejos, repito, no está tan cerca como sucede en Roma, pero sí han estado yendo y viniendo camionetas como estas para poder traer a estos grupos de migrantes que, repito, han cruzado no hace mucho a los Estados Unidos desde México. Así que, pues, Nicole, este es el reporte que les podemos dar desde La Joya, Texas, repito, donde pareciera, pues ahora está el punto de entrada para los migrantes. Nicole. Una difícil realidad. Muchas gracias, Rogelio. Y precisamente entrar a Estados Unidos mientras estudia su petición de asilo es algo que muchos migrantes sienten como una victoria después de recorrer un camino lleno de dificultades y peligros. Pero ese es solo el comienzo de un largo proceso en el que son menos los que realmente logran quedarse aquí. Javier Vega nos cuenta más. Contento porque ya está con nosotros. Es una alegría, pues tener a mi familia cerca. Es el reencuentro de 3 hermanos guatemaltecos en un aeropuerto de Virginia. Después de muchos años ya sin verlo, ya gracias a Dios agradecido porque nos dio esa oportunidad de tenerla acá. Para Ángel, de 16 años, es un mundo nuevo luego de jugarse la vida. Algo peligroso, sí, en el camino, pero sí, gracias a Dios ya estoy aquí. Y es que mientras los albergues continúan abarrotados, los menores o quienes viajan con niños son procesados a veces sin una entrevista de asilo. Esta pareja, por ejemplo, huyó con su hija de 3 años, aseguran, por miedo a una extorsión. Ya llegamos a los Estados Unidos. Nosotros nos venimos para resguardar nuestras vidas, más que todo, porque estábamos amenazados. El sabor agridulce, esperanza por la posibilidad de un mejor futuro y tristeza por lo que dejaron atrás. No tengo palabras, porque la verdad que yo estaba feliz con un taller que yo tenía allá, pero igual, yo sé que Dios me va a dar algo mejor. Muchos han sobrevivido el difícil trayecto, lograron cruzar la frontera, salir de detención y ya están libres en suelo estadounidense, pero en realidad aún están lejos de su objetivo. Han pasado tal vez la parte más difícil físicamente hablando, pero saliendo de detención para esperar el proceso de corte, empieza la batalla legal. Y según expertos, actualmente hay que esperar hasta 5 años para una resolución. En cuanto a porcentaje de éxito y conseguir que un juez le otorgue asilo a una persona, estaríamos hablando de tal vez de cada 10 casos, de 1 a 3 por si acaso. Aún así, Kimberly y José lucharán hasta el final, motivados por su pequeña génesis. Estamos acá y ahora pensamos hacer todo bien para que en verdad valga la pena todo, porque si no va a ser un esfuerzo por gusto. Javier Vega, Noticias Telemundo. Les deseamos todo lo mejor. Y ahora nos vamos a México, donde una treintena de niños se han unido con armas a la policía comunitaria de Ayahualtempa en el estado mexicano de Guerrero. Es la manera que han encontrado de enfrentarse a la pobreza y al crimen organizado. Y no son los únicos niños soldado que se rebelan contra el daño que sufren cada día. Raúl Torres tiene el reporte. Buenas tardes, Raúl. Te escuchamos. Son 30 niñas y niños que parece que juegan a la guerra, pero aseguran que están dispuestos a morir
Nicole, te saludo desde la capital mexicana. ¡Viva! Esto ocurrió en Ayahualtempa, Guerrero, menores que se unieron a la policía comunitaria. Aunque esto ya había ocurrido el año pasado, la gran diferencia es que este año realizaron disparos. Ahí los vimos disparando sus escopetas. Esto ocurre en la montaña baja de Guerrero, lugar de extrema pobreza y bajo asedio del grupo criminal de los Ardillos. Son narcotraficantes que también extorsionan y secuestran. Por eso los niños dieron una llamada de auxilio. Escuchemos a uno de los pequeños. No somos delincuentes, somos niños comunitarios que apoyamos en el resguardo de nuestra comunidad. Este sábado pasado, los niños y niñas recorrieron la zona y mostraron la instrucción militar que reciben. Pero sobre esto, la Red por los Derechos de la Infancia en México lanzó un comunicado. Dice que se configuran delitos como la trata, la corrupción de menores y el reclutamiento, y llama a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad la protección de las niñas, niños y adolescentes. Y es que en el lugar hay ausencia total del Estado. Por eso hay niños que incluso reciben adiestramiento con palos en lugar de rifles. El año pasado ahí fueron asesinados miembros de un grupo musical y por eso los niños piden ayuda para las viudas y los huérfanos. Para que apoye a las 9 viudas, a los 14 huérfanos y a los 34 indígenas desplazados. Así de grave la situación con los niños que dejan de serlo porque cambian los juegos por las armas. Regreso contigo, Nicole. Es realmente una lástima. Los niños deberían estar aprendiendo, jugando, disfrutando de su inocencia. Y bueno, también le cuento que el candidato del centro de derecha, Guillermo Lasso, se declaró vencedor de la segunda y definitiva vuelta en las elecciones presidenciales en Ecuador. Con más del 52% de los votos, se impuso al correísta Andrés Arauz, que reconoció el triunfo de su oponente. Lasso es un ex banquero de 65 años y se comprometió a traer una mayor inversión extranjera, crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo y aumentar la producción de petróleo. Ya son más de 16,000 evacuados después de que el volcán La Soufrière entró en erupción el viernes pasado después de 40 años en silencio. Ocurre en la isla de San Vicente, en el sur del Caribe, donde se están produciendo cortes de agua y electricidad. El paisaje es realmente desolador, con una densa capa de ceniza cubriéndolo todo, casas, carreteras y también vegetación. Los científicos advierten de que las explosiones del volcán podrían continuar durante días o incluso semanas. La vida marina está huyendo del Ecuador hacia aguas más frías, lo que podría desencadenar un evento de extinción masiva. Un estudio reveló que a medida que el océano se calienta alrededor del Ecuador, muchas especies huyen y es probable que esta migración tenga profundas implicaciones para los ecosistemas marinos. Lo mismo sucedió hace 252 millones de años y el 90% de todas las especies marinas murió, algo preocupante. Y la crisis climática acelerará la inestabilidad global, así lo confirmó un informe que realiza el Consejo Nacional de Inteligencia cada 4 años y proyecta que las consecuencias del aumento de las temperaturas, los huracanes y el clima extremo generarán inseguridad alimenticia, riesgos para la salud y conflictos que traerán migraciones masivas y con estas la inestabilidad global. Pero no todo son malas noticias. En el 2020 el mundo rompió récords en la creación de energías limpias. La Agencia Internacional de Energías Renovables confirmó que el año pasado la capacidad mundial de energía limpia creció en un 50% con relación al año anterior. Las energías renovables representaron más del 80% de toda la nueva capacidad eléctrica generada en el 2020. En ese año la energía solar se convirtió en la energía más barata de la historia. Hay preocupación en El Salvador por una serie de incendios que en los últimos días han causado muchos daños en varias partes del país. Los fuegos no solo se atribuyen a la mano del hombre, sino también a las condiciones climáticas extremas que se registran en gran parte del país. Samuel Arias con el reporte. La electricidad está haciendo cortocircuito. Nuevamente las llamas consumieron un importante mercado popular de El Salvador, esta vez en la ciudad oriental de San Miguel. Que las llamas llegaban como a 3 metros. Las lenguas de llama. Era un infierno. Unos 400 locales fueron reducidos a cenizas. La destrucción ha dejado sin ingresos a pequeños comerciantes como Clementina, una vendedora de ropa y mochilas.
cuando venimos nosotros ya el fuego ya estaba encima de todo eso, todo el parque allá adentro. Solo se oía que zumbaba. Según los bomberos, todo se debió a un cortocircuito, pero hubo factores que propagaron rápidamente el fuego. Había una serie de materiales que hicieron una propagación muy fuerte, como es el gas propano. El viento estaba azotando muy fuerte y eso ayudó también a la propagación. Pero no es el único siniestro que ha causado destrucción, ya que en los últimos días se ha reportado una serie de incendios a nivel nacional. Al menos 1.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas de 140 incendios registrados en 2 semanas, ya sea en bosques, maleza o edificios. Los cuerpos de socorro también culpan a la ola de calor. Si no tuviéramos estas temperaturas tan altas también hoy en estos meses, igualmente fuera un poco más manejable la situación. Tenemos que lamentar el incremento de incendios de forma exponencial que ha habido, casi un 200%. 14 años de trabajo, los perdí ahí. Mientras tanto, los afectados por las llamas esperan la ayuda ofrecida por el gobierno central para reactivar sus negocios. La carreta es todo lo que nos quedó. Ahora, ¿cómo yo le doy de comer a mis hijos? Y es que hace 4 semanas otro incendio de grandes proporciones destruyó unos 800 negocios del mercado central de la ciudad de Santa Ana. En El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.